Muy buenas a todos en otra ocasión más aquí, en el Sendero Oculto. Sean bienvenidos a otro podcast. En esta ocasión vamos a contar nuevamente con Jorge R. de Aruca Blog. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal estás? Hola a todos, buenas noches. Y también vamos a contar con Moisés Rojas de La Voz del Viento. Moisés, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Alex. Muy bien, perfecto. Y aquí encantado de estar aquí con vosotros dos. Y bueno, para este podcast hemos elegido un tema muy interesante y que la verdad se ha tratado poquito, por lo menos en lo que yo he visto aquí en esto de YouTube y tal. Es de lo que menos he oído hablar y de lo que yo más desconozco, así que si acaso voy a aprender nuevamente hoy yo de ustedes dos, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, quiero dar un saludo a toda la gente que está por aquí, a Sergio Canaleta, a Eres, a Mario Castillo, Warfighter, Carlos Alvaro, ¿qué más hay por aquí? Andrés Felipe Duque, Montoya, y para todos esos que están por aquí, ya sea en directo o en diferido, pero que no comentan, pues un saludo y muchas gracias a ustedes. Y si pueden compartir este podcast, pues genial. Pues bueno, el tema, como estaba diciendo, es los protocolos de los sabios de Sion. Hay mucho, hay varios temas que se suelen relacionar, pero que no tienen que ver, o no tienen demasiado que ver, ya iremos mirando aquí. Y se trata sobre los protocolos de los sabios de Sion. Hay mucha gente que lo confunde con la Orden de Sion, o con el... ¿Con qué era el otro? El... Priorato de Sion. El Priorato de Sion. Iba a decir el Patriarcado de Sion, imagínate. El Priorato de Sion. Y bueno, vamos a dejar claro que no tienen que ver unos con otros y que el protocolo de los sabios de Sion es algo muy interesante y que ustedes pueden encontrar el libro en PDF o en alguna librería y lo pueden leer ustedes mismos, y es bastante interesante todo lo que nos cuenta, que también hablaremos sobre qué nos cuenta este protocolo, perdón. Y bueno, si se escucha todo bien, si se me escucha a mí bien, a los compañeros bien y la música bien, pues díganlo para saber que está todo en orden. Y bueno, ¿quién tira la primera lanza? Venga, Jorge, ¿no? Bueno, Tú que tienes algunos artículos por ahí, ¿no? Publicados. para adelante. Venga. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion, con este nombre, fue un libro que tradujo un tal Víctor Marsen al inglés allá por 1921, y con ese nombre. Pero antes, sobre 1902-1905, surgió como un apéndice en una tercera edición de un libro de un religioso ruso que era esoterista e incluso agente de la policía secreta de la Rusia imperial, que se llamaba Sergei Nilus. Este señor había hecho 2 ediciones de un libro titulado Lo grande en lo pequeño, la venida del anticristo y el dominio de Satanás en la tierra. Y en una tercera edición apareció como un capítulo de este libro ese añadido, que luego el Tar Marsen tradujo en 1921 al inglés, y fue cuando empezó a divulgarse en toda Europa, ¿no? Estos protocolos constan de 24 apartados, ¿no? En la que unos supuestos sabios de Sion, unos supuestos sabios judíos, pues hacen una trama para apoderarse del mundo, ¿no? Una trama con varias maneras de apoderarse de los gobiernos, de los políticos, y de cómo a través de la gran banca ir endeudando países, o todo un complot supuestamente atribuido a un grupo de judíos. Eso básicamente son los protocolos de los sabios de Sion. O sea, no es un libro en sí mismo, sino fue un apéndice aparecido en 1905 en un anterior libro que tampoco se llamaba así, ¿no? Básicamente es eso. O sea, que era como un pequeño capítulo o un libro aparte de otro libro aún mayor, ¿te refieres? Sí, y en una tercera edición de ese libro, sí.
de un tal Sergei Nilus. Era un religioso ruso un poco ido de la cabeza, ¿no? Un poquito loco el amigo. Y en una tercera edición aparecieron esos protocolos. El tal Nilus yo sospecho que fue engañado, porque él decía que su fuente era el Congreso Sionista, el primer Congreso Sionista que se celebró, creo recordar, en 1898, ¿no? Pero resulta que eso no puede ser así, porque ese primer Congreso Sionista fue abierto al público, ¿no? Y él recapituló el tema y se echó un poco atrás cuando ya supo que fue abierto al público y ya no dijo su fuente, ¿no? Entonces yo ahí sospecho que quien se lo inculcó a él o lo convenció para que publicara estos protocolos lo engañó. Y luego en el año 1921 sí aparecieron en Rusia. Pues ahí ya hablaremos más adelante, porque en realidad ya lo empezaron a utilizar los zares en contra de los bolcheviques, y en realidad lo que esos protocolos contienen es cualquiera que los lea, pues lo que hace es levanta odio y levanta repulsa contra los judíos, ¿no? Que yo creo que eso es lo que buscaban quienes publicaron estos protocolos. Y Moisés, ¿tú qué dices por ahí? Bueno, pues no solamente hay que analizar los protocolos, que son muy interesantes, y sobre todo también porque parece ser que siguen un poco o han seguido el camino de los protocolos, pues prácticamente la historia reciente casi, y cómo el mundo de alguna forma se gestiona. Pero también me gustaría hablar un pequeño matiz de la palabra Sion, que viene, bueno, pues realmente de luna. El significado real, el monte Sinaí, Sion, todo esto viene de luna. Y entonces, pues sinagoga, pues significa también lo mismo. Entonces hay que también tener en cuenta que, bueno, este culto de los judíos, pues viene heredado también de un culto estelar, en este caso lunar. Y esas connotaciones pues son importantes porque digamos que representa la parte hermética que se sigue manteniendo, y que hasta el día de hoy, pues bueno, parece todo muy hermético. Y aunque estoy de acuerdo en lo que dice Jorge Guerra sobre que los protocolos se intentó para hacer daño a los judíos, pero realmente es que el protocolo se ha seguido. Entonces esto también da que pensar, porque si leemos los capítulos del protocolo, pues podemos ver prácticamente un manual total para hacer daño a la humanidad, ¿no? A los Goyim, como dice el libro. Entonces, bueno, pues también quizá habría también que mencionar un pequeño matiz que también se le ha apropiado pues a Maurice Joly, el libro que él hizo, el diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu, que realmente claro, el protocolo... Sí. Perdona, Moisés, eso te iba a decir yo, que mucha gente relaciona quizás al autor de este libro, que era anónimo, de los diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, que lo relacionan con que el autor es el mismo que el que escribió los protocolos. Sí, porque una hipótesis que tenemos de eso es que todas estas informaciones, digamos, un poco herméticas, pues de alguna forma se van trasladando en el tiempo de generación en generación, o más bien, mejor dicho, desde sociedades secretas en sociedades secretas, se va traspasando esta información a lo largo del tiempo. Y no me extrañaría de que los protocolos, pues de alguna forma los filtraran. Entonces, en aquella época, una filtración de lo que vendría a ser hoy en día, pues sería pues hacer un uso digamos maquiavélico de estos protocolos para hacer daño, por ejemplo, a judíos. En ese aspecto pues no tengo nada en contra de ese argumento, pero que sí pertenece a, digamos, a la parte hermética de sociedades secretas, estoy seguro de ello. No sé qué pensará Jorge de eso mismo. Sí, a ver, claro, es que los protocolos de los sabios de Sion, tal cual fueron publicados, cuando sus detractores dicen que son una farsa, es cierto.
Es cierto que los protocolos de los sabios de Sion, tanto publicados por Nilus como luego la traducción en 1921, no son originales. Eso seguro. ¿Por qué? Pues porque están basados en un libro que se editó creo que en 1860 y tantos, que se llamaba Diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, por supuesto, y son prácticamente iguales, ¿no? Entonces ya ahí vemos que son falsos. Pero conforme avanzamos en la charla, veremos otro tema también más adelante sobre otro libro. Pero, por ejemplo, entonces tendríamos que remitirnos a quién fue, quiénes fueron las personas que tuvieron tanta capacidad como para escribir los diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, y que luego, cambiando simplemente unas palabras y unos países, pues fue todo lo que ocurrió en el siglo XX. Deberíamos ir hacia ese tema, para averiguar quiénes tenían la capacidad de controlarlo todo como para que ese plan secreto se llevara a cabo, porque no cabe duda de que el siglo XX se ha desarrollado tal cual dicen los protocolos de los sabios de Sion. Da igual que el libro publicado a principios del siglo XX, tanto el del religioso ruso como luego la traducción, no sean originales. Eso no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque se han cumplido, porque esos protocolos se han cumplido. ¿Y por qué? Pues porque están basados en un libro de 1865, creo recordar, los diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, prácticamente iguales, y luego hay otro libro anterior, que es de finales del siglo XVII, del siglo anterior al del diálogo entre Maquiavelo, que se llama Los secretos de los ancianos de Bourfontaine. Es un libro editado en Francia que trataba estaba enfilado hacia un movimiento que se llamaba jansenistas, ¿no? Y que era un movimiento francés católico, pues que era declarado enemigo, por ejemplo, de los jesuitas, ¿no? Y claro, si seguimos hacia atrás, porque también era anónimo, era apropiadamente anónimo, ¿no? Si seguimos hacia esa época, a finales del siglo XVIII, pues cabría preguntarse quiénes en esa época estaban ya planificando todo esto para que ese libro de finales del siglo XVIII, de la última década del siglo XVIII, fuera tan similar a los diálogos de Maquiavelo y tan similar a los protocolos de los sabios de Sion. Claro, porque ante todo esto también mucha gente lo atribuye a eso del Congreso Sionista, ¿no? El primer Congreso Sionista. Y un poco tomando de lado también para que la gente comprenda, porque yo esto del Congreso Sionista yo no lo conocía, yo no sé si alguien de ustedes lo conoce. ¿En qué consiste? Bueno, sí, se van haciendo muchos congresos, ¿no? A lo largo. Sí, claro, pero hoy en día el Club Bilderberg, ¿no? Y vemos, Skull and Bones, yo qué sé, tantas sociedades secretas que realmente yo creo que no hay ninguna que la domina toda. Pero sí, de alguna forma, sí hay, parece, como algunas veces comentamos o comenta Colin, pues de alguna forma hay una especie de entidad, ¿no? Que sí parece resultar un poco la que está ahí detrás de toda esta, por decirlo de alguna forma, estrategia maquiavélica. Pero el Congreso Sionista, pues evidentemente es, yo creo, una de las patas de la silla en la que se sustenta pues todas estas conspiraciones. Eso es por lo menos lo que nosotros pensamos. Bueno, sí, el Congreso Sionista fue a finales del siglo XIX. Hay que mirar un poco aquella época, ¿no? Aquel contexto histórico. Y hay que apuntar que ya sobre 1850 hubo ya bastantes persecuciones contra los judíos, ¿no? Había alguien que estaba atizando ese fuego. Y bueno, el Congreso Sionista fue digamos, la base en la cual un grupo de judíos, que yo creo que ni siquiera son judíos de origen, sino son esta gente, estos házaros, ¿no? Pues estaban sentando las bases para construir un país. Y fue ahí en 1898 cuando Theodor Herzl, financiado por los Rothschild, pues sentó las bases de lo que es el sionismo, el movimiento sionista, que no hay que confundir con el judaísmo, porque el sionismo yo lo veo como un movimiento
nacionalista, un movimiento que reclamaba una tierra que en aquella época ningún judío quería. Los judíos estaban esparcidos por el mundo y en muchos países estaban muy bien. Y nos podemos remontar luego también a la época de Hitler y toda esa época que ningún judío reclamaba, digamos, un país, ¿no? Yo creo que el primer Congreso Mundial Sionista fue la primera piedra donde sentar las bases de un movimiento que luego se ocupó de revolver todo el siglo XX, como fue el sionismo, que, insisto, no hay que confundir con el judaísmo. Yo no tengo absolutamente nada contra los judíos, ni contra ninguna etnia, raza, religión, ni nada, no tengo absolutamente nada, pero contra los sionistas sí, porque son un movimiento semifascista, pues que en ese congreso sentó las bases de lo que luego fueron un poco incluso las provocaciones de las dos guerras mundiales, porque a mi particular entender, esas dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, uno de los propósitos que tenía era provocar que el judío se sintiera aún más amenazado, y de ahí todo lo que hizo Hitler contra los judíos, para que el hecho de reclamar un Estado pues fuera posible, para que la ONU, que también fue creada por ellos, y para que todos los países pues vieran con buenos ojos la creación de un Estado israelí. ¿Por qué? Pues porque por lo que hizo Hitler sobre todo, ¿no? Bueno, pues eso fue el primer Congreso Mundial Sionista. Hay partes de ese Congreso Mundial que sí tienen un poco de relación con los protocolos, pero yo no creo que de ahí surgieran los protocolos de los sabios de Sion, ni mucho menos. Yo creo que son otros grupos que están por encima incluso del sionismo los que se encargaron de manera muy adecuada de divulgarlo durante el siglo XX. Bueno, yo añadiría una cosa, Alex, Sí. si me permites, que, bueno, pues yo creo que de alguna forma se tuvieron en el contexto de por ejemplo, como decía Jorge, de la Segunda Guerra Mundial, se tienen que unir de alguna forma, evidentemente, para defenderse de lo que venía siendo los planes que tenía Alemania. Evidentemente, los judíos pues siempre se han caracterizado por ser bastante... por tener mucha pericia a la hora del manejo de la economía, entre otras cosas. Y entonces, bueno, pues de alguna forma ahí se inicia una especie de guerra, porque sí, la comunidad judía declara la guerra a Alemania, intenta de alguna forma hacer una especie de boicot, porque veía cómo sus propios intereses, que habían sido alterados por la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues de alguna forma eran una especie como de rivales, ¿no? Rivales económicos, como India, por ejemplo, algunos poderes fácticos, algunos bancos o algunos quizás que no personas, pero sí entidades, pues pueden influenciar las decisiones que pueda tener un gobierno en un país. Entonces, claro, ellos se tienen que unir de todas formas. Entonces, pues esos congresos, pues yo creo que justifica claramente pues lo que después pasa realmente en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, yo diría que más que querer exterminar a los judíos, yo creo que era más bien para la maquinaria de guerra que tenía implementada Hitler, era más bien usarlos como mano de obra. Y bueno, y esto es significativo por eso, porque hay que tener claro que Judea declaró la guerra a nivel de boicot a Alemania también, y esto pues es muy interesante porque en el contexto significa que, oye, se unen evidentemente para defenderse de un enemigo que tenían ahí claramente. Sí, desde luego el tema de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que a lo largo y ancho de todo lo que ocupó es muy interesante. Yo creo que eso daría para varios podcasts por lo menos. Pero bueno, volviendo al asunto de los protocolos, no sé si quieren pasar a recordar algunos de estos protocolos que son bastante llamativos, ¿no? O sea, yo he estado mirando por aquí en el PDF, que lo pueden encontrar ustedes, y la verdad es que hice algunas joyitas bastante interesantes, ¿no? Habla de la libertad, de cómo la libertad es utilizada para incluso manipular a la sociedad. No sé si alguno quiere añadir algo de esto. Bueno,
Los- yo leí los protocolos un par de veces y hace mucho tiempo que no los leo y debo reconocer que ni siquiera los repasé para esta charla, ¿no? Pero de lo que recuerdo, pues estos protocolos hablaban de la manera de endeudar países y a personas para tenerlos sometidos, ¿no? Y vemos como hoy mismo estamos viendo como, bueno, es que en realidad la deuda ha sido el sometimiento de todos los países, ¿no? También hablaban de, hay un apartado que decía darle bienestar a los goyim. Para quien no sepa quiénes son los goyim, pues para los judíos los goyim somos el resto del mundo, pues darle el bienestar para hacerlos confiables, para que confiaran y luego quitárselo, ¿no? Bueno, eso ocurrió en el crack del 29 y eso lo estamos viviendo hoy día cuando una burbuja inmobiliaria y todo este tema estalló y hemos entrado en esta crisis, ¿no? Había bienestar en España, había bienestar en toda Europa, había bienestar más o menos, ¿no? Y se vivía dignamente y de repente pues los bancos hemos visto cómo han empezado a retirar el dinero, cómo los países han comenzado a darles el dinero porque ha sido así y bueno, nos han sometido a esta crisis. Después hablaban de entretener al goyín con ocio vacío, con ocio vano, con ocio sin sentido, ¿no? Y lo vemos. O de minar el núcleo familiar porque le resultaba peligroso. O hablaban también de presentar a las elecciones a sus partidos políticos y dar la sensación de democracia. Sí. Son unos cachondos. O provocar el enfrentamiento, siempre provocar la división. Hacer de los jóvenes seres vacíos, proporcionándoles toda clase de divertimento. Pues los protocolos de los sabios de Sion, de lo que yo recuerdo, habla de eso. Y la última vez que los leí, no sé, hace 5 o 6 años, yo veía toda la historia del siglo XX, ¿no? Entonces, insisto, esos anónimos que escribieron ese primer libro de 1700 y pico, escribieron los diálogos entre Maquiavelo o escribieron los protocolos de los sabios de Sion, sabían muy, muy bien lo que estaban haciendo, porque yo no creo en casualidades y eso no ha sido una casualidad, ese era el plan que tenían previsto. Hay autores de la época que hablan de que esos protocolos los quisieron soltar cuando la segunda revolución, la Revolución Francesa, pero no pudieron por diversos motivos, ¿no? Y entonces lo mantuvieron ahí. Y recuerden que la Revolución Francesa estaba muy cerca de cuando existía ese grupo que denominamos Illuminatis, que hoy a mi parecer no existe, ¿no? Pero en ese momento sí existió, no existen como tales, y la Revolución Francesa estaba muy cercana, ¿no? Y no, yo sospecho, es mi particular opinión, que por esa época se estaba tramando todos estos últimos 200 años y uno de los temas estaban en estos protocolos. Bueno, Alex, pues yo te agregaría, lo explica muy bien Jorge, la verdad, y yo te añadiría que, bueno, eso de libertad, igualdad, fraternidad, que de alguna forma también pretende inculcar con estos protocolos y que es una de las herramientas para controlar, pues, prácticamente los gobiernos, ¿no? Controlar a la gente, que es la finalidad. Pues es una quimera, evidentemente. No existe la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad. Según si lees, yo creo que casi todas las democracias del mundo, las propias constituciones rompen con esto, porque realmente ellos saben que no es así. Pero el lema, y muchas veces todos nosotros nos quedamos con los lemas, pues por ejemplo la libertad, igualdad y fraternidad, pues suena muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica no existe. Y como decía Jorge, yo veo una profundidad absoluta, por ejemplo con la relación entre los protocolos de Sion con, por ejemplo, lo que ha pasado económicamente pues estos últimos 10 años, donde prácticamente, por ejemplo, aquí en España, el Banco de España, que debería de estar vigilando la economía, sin embargo, no ha vigilado nada, porque no sé si subversivamente ha sido por el control de estos mismos hoy en día deudores
bueno, mejor dicho, a los que nosotros les debemos esa deuda, pues esos proveedores, digamos, de alguna forma, pues quizás por esa manipulación, porque cuando debería de haber estado vigilando, realmente los bancos, la gente, en general todo el mundo, ha picado el anzuelo de, bueno, pues crearnos esa deuda. Entonces, esa relación entre la deuda que hoy en día padecemos y lo que manifiestan los protocolos de Sion en uno de sus capítulos, yo lo veo muy claro. Yo veo que eso realmente está basado no sé si en estos protocolos o unos protocolos incluso anteriores, como decía Jorge, que posiblemente fuera una especie de ABC que tendrían para que, bueno, para que cierta élite pudieran controlar lo que viene a ser los gobiernos, ¿no? En este nuevo orden mundial. Mira, aquí rescato un fragmento de estos protocolos y dice lo siguiente, y a mí por lo menos me llama bastante la atención. Dice: libertad, igualdad, fraternidad, consigna judeo-masónica para arruinar a los pueblos. Y dice lo siguiente. También fuimos nosotros en el pasado los primeros en lanzar al pueblo las palabras del orden, libertad, igualdad, fraternidad. Palabras repetidas con tanta frecuencia desde aquellos tiempos por tantos papagayos ignorantes que de todas partes acudían a muchedumbres en torno a esa enseñanza. Y ellos, repitiéndolas, quitaron al mundo la prosperidad y al individuo la verdadera libertad personal, que antes había sido salvaguardada cuidadosamente, impidiendo que la chusma lo sofocara. O sea que los autores de estos protocolos, o sea, parece que se atribuyen que llevan manejando y que saben esto desde hace tiempo. Que yo creo que esto no lo pudo escribir un cualquiera o alguien haciéndose una idea. Yo creo que al fin y al cabo parece que estos libros se suelen repetir de vez en cuando, ¿no? De una forma o de otra. Un ejemplo claro es, por ejemplo, 1984, que lo habrá quizás en forma de otra forma diferente, pero más o menos nos viene a contar lo que nos dicen estos protocolos según hemos estado hablando y se puede ver en el libro, ¿no? O sea que yo también me puedo hacer una idea de dónde viene todo esto, ¿no? Pero yo no sé si alguien de ustedes tiene alguna sospecha de quién pudo haber sido. Bueno, sí, por ejemplo, 1984, ya sabemos Huxley y toda esta gente de dónde provenía. Pero si hablabas de la Revolución Francesa, ¿no? Del lema de la Revolución Francesa, bueno, yo tengo claro que la Revolución Francesa pues fue organizada por aquellos Illuminati de aquella Otro época. show. Y sabemos que, bueno, que todo el grupo de intelectuales y todo aquello que estaban en torno a la Revolución Francesa eran masones, ¿no? Por los datos que yo tengo, ya la masonería por aquel tiempo había sido infiltrada por los Illuminati y había sido reactivada pocos años atrás, ¿no? Bueno, pues yo tengo otro ejemplo similar de otro libro en la Revolución Francesa. Yo sospecho que los individuos que traman todo esto, para hacer desaparecer su rastro en la historia, su rastro de culpabilidad en la historia, se ocupan de divulgar libros o lo que fuese, culpando a otros, ¿no? Como ejemplo pongo un libro que apareció durante la Revolución Francesa que se llamaba Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Este libro fue escrito por Agustín Bourruel. Este señor culpaba a la masonería y en última instancia a los judíos de ser los autores de aquel acontecimiento histórico, cosa que es cierta, sobre todo que es cierto que fue la masonería. Pero resulta que este tal Agustín Bourruel era, por casualidad, un jesuita. Y entonces este jesuita no menciona para nada cómo esta organización se ocupó a través de su creación, los Illuminati, porque creo que eran lo mismo, se ocupó de
infiltrarse en todas aquellas logias y activar en aquellos años todo el tema de la masonería. Bueno, pues ¿qué creo yo que hacen estos jesuitas? Pues se ocupan de divulgar, culpando a otros, ¿no? Y ya para la historia quedan estos libros como que fueron, si en caso de tener que culpar a alguien de algún acontecimiento histórico, pues queda para la historia que fueron los masones. Mientras nos ocupemos de culpar a la masonería, ellos que están detrás, que están tras la cortina, pues nunca saldrán señalados, ¿no? Hay más ejemplos como este, pero ya que hablabas de la Revolución Francesa, pues este es un ejemplo muy adecuado. Ahora mismo, pues a través de este libro que se escribió incluso casi en caliente en la Revolución Francesa, este señor Burruel incluso decía dónde se reunían de manera clandestina y tal. Yo leí ese libro, me costó encontrarlo, y ahí, pues bueno, si tú terminas de leer el libro y dices, este Agustín Burruel es un crack que ha descubierto que la masonería se encargó de todo el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Pero los auténticos instigadores de la Revolución Francesa, que a mi parecer fueron los jesuitas, pues no aparece por ningún lado. Y yo sospecho que con el tema este de los protocolos de los sabios de Sion es lo mismo. ¿Por qué? Es que incluso cuando alguien se ocupa de seguir a estos individuos, pues tiene cierto... En la manera de escribir y tal, pues tiene cierto tufillo, ¿no? a esta organización. ¿Tú qué dices, Moisés? Pues mira, yo la verdad es que pienso que hay ciertas cuestiones, ciertos términos que nos hablan claramente del significado más profundo que tiene ciertos términos. Me explico. Democracia, una de las variantes o otro de los significados que tiene la palabra demos, significa muchedumbre. Entonces, democracia sería el poder de la muchedumbre. Entonces, claro, ellos lo que quieren, evidentemente, es darle un cierto poder a la muchedumbre, o que piense que lo crean. Y entonces, pues, evidentemente, con eso ya nos pueden controlar. Pero el origen de todo este, digamos, poder que podemos ahí mezclar, pues, seguramente a los jesuitas, Illuminatis, etcétera. Pero hay que avanzar un poco más hacia atrás. Entonces veríamos, por ejemplo, que muchas de estas cuestiones, incluso sociedades secretas, etcétera, vienen de los merovingios, pasando por Roma, pasando por Grecia, hasta, digamos, llegar a la época de Salomón. Y directamente, como decía al principio, Sinaí, que viene del monte de la luna, que significa eso, ¿no? Precisamente, pues Salomón, por ejemplo, pues también vemos que tiene pues otro significado, por ejemplo el sol, ¿no? Sol, on, y entonces pues la partícula on, todos sabemos que significa sol también. En inglés todo lo que lleve on es encender, ¿no? Es por lo mismo. Entonces esto al final es un puzzle cósmico o planetario, mejor dicho. Y entonces, pues claro, vemos que de dónde viene, cuál fue la gallina primero que fue primero la gallina o el huevo, etcétera, ¿no? Entonces nos hacemos un lío. Y básicamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, de que los jesuitas, por ejemplo, por un lado, la influencia que han tenido en Francia está clara, está muy clara, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la francmasonería debe el nombre precisamente a Francia, y no es nada raro entrar en una casa en Francia de cualquier hijo de vecino prácticamente, y todos prácticamente tienen algún libro relacionado con la masonería, donde se ve la escuadra y el cartabón, y entonces, bueno, y la clásica, ¿no? G, que de alguna forma pues se definen como constructores. Entonces el problema, creo yo, que aquellos que se consideran constructores, sea prácticamente de la rama que sea, pues de alguna forma están de acuerdo entre ellos en, por ejemplo, utilizar estos protocolos, ya sea para desprestigiar en su día a los judíos o no, o si no, era simplemente un manual
para elaborar sus planes, pero de alguna forma ellos están de acuerdo. Entonces yo quiero hacer un poco hincapié en eso, en que todo, ya sea por ejemplo jesuitas, descendientes de los merovingios, otras sociedades secretas, en definitiva quieren conseguir como finalidad pues la manipulación, falsificación de la historia, manipulación de la economía y evidentemente tratarnos a todos nosotros como ovejas. Claro, precisamente eso se me estaba ocurriendo antes, ¿no? Dándole vueltas. Si estos protocolos parece que la gente lo atribuye a que está hecho para desprestigiar a los judíos, y viendo todo lo que nos describe esto, que es una sociedad en la que estamos viviendo prácticamente a día de hoy, ¿era quizás alguien avisándonos o era un aviso falso? No sé si me explico. Sí, bueno, yo creo que estos grupos se ocupan lo dije antes, se ocupan de intentar que se pierda su huella en la historia. Vamos a ver, por ejemplo, pongamos por caso el sionismo, que se fundó oficialmente en 1898, ¿no? El movimiento sionista y lo que son, digamos, los personajes del sionismo, sabemos que copan todo, por lo menos el tema de las grandes multinacionales, gran banca y todo esto, pues los que están detrás casi todos son sionistas, ¿no? Yo creo que estas herramientas creadas como el sionismo, a quienes se ocuparon de fabricarlas, no les preocupa que se descubra, e incluso ellos mismos autodestruirlas cuando crean oportuno. Es el caso del sionismo. A mí no me cabe duda de que el sionismo en cualquier momento desaparecerá, será desvelado y será derruido. Pero el daño que ha hecho y los logros que ha obtenido para la causa de ellos, de estos señores que están por arriba de todo, no hay quien lo restituya, ¿no? Utilizan el sionismo, lo han utilizado durante todo el siglo XX, y cuando llega el momento de que no les sirva esa herramienta, pues la destruyen. Ocurrió también, por ejemplo, con los templarios, que era una herramienta también de estos grupos. Ocurrió con los Illuminati, aunque los Illuminati sí que los descubrieron en poco tiempo. Son herramientas que ellos crean para ocultarse, ¿no? Son brazos ejecutores que si se los cortan no tienen ningún problema, porque ellos seguirán adelante, ¿no? Entonces yo no creo que haya sido para avisarnos de nada. Además, ellos son un poquito también prepotentes en este sentido. Ya lo vemos, por ejemplo, con los casos de terrorismo, donde nos avisan en películas y tal, y todo este tema. Pues es su manera de actuar. Nos tienen por ganado y ven que seguimos siendo ganado y no les preocupa demasiado. Pero sobre todo, dos cosas. Una es que quedar ellos ocultos en la historia, no quedar señalados como culpables en la historia, y la otra es herramientas que crean para ellos no tener que dar la cara directamente, ¿no? Nosotros conocemos ahora mismo quiénes son los sionistas, los Rothschild, los Rockefeller, los otros, todos estos señores son sionistas, el Netanyahu, el otro y el otro y el otro. Bueno, pues si llega el momento de que esa herramienta esté en peligro, ellos no tienen ningún problema de derruirla o dejar que se derrumbe. Así lo veo yo. Pues no sé, yo definitivamente creo que esto es una muestra más de que hay gente que lleva manejando el cotorro desde hace ya mucho tiempo y viene de largo, y que nada de estas cosas pasan por casualidad, sino por causalidad, porque tiene una causa y le urge el efecto, ¿no? Y siempre se ha repetido a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos algo así está bien, ¿no? No sé si quieren decir algo más o pasar, no sé, algunas noticias como lo de Bruselas, si alguien quiere dar su punto de vista, por ejemplo.
Bueno, pues Bruselas, la verdad es que, bueno, yo creo que mientras existan víctimas, pues de la muchedumbre, se puede decir, pues evidentemente hay que lamentarlo y está claro de que como un argumento simplón que se viene viendo en las redes sociales, etcétera, que dicen que, bueno, los terroristas, pues la intención que tiene, curiosamente, es contra la muchedumbre, pero no nunca contra los que manejan los hilos, es decir, los que mandan en esas decisiones en los parlamentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo de todas formas, yo creo que todos los que estén atentos a las conspiraciones, etcétera, sabemos más o menos por dónde se mueve todo. Y yo creo que tampoco es simplemente es una muestra más de cómo nos tratan por idiotas directamente y se piensan de que por un lado pueden acusar con su dedo quiénes son los culpables según ellos creen y después también por otro lado venderle almas y jugar con esa doble moral, y mientras que a nosotros nos venden una película también, porque ya sin mencionar si es verdad, mentira o cualquier cosa que podemos decir, ¿no? Que nos pueden llamar, digamos que esto es un poco de la parte de conspiranoia, pero sin hablar ya directamente, montan una película. Está claro que montan una película y que tras ello, ¿qué intereses hay? Pues sabemos que hay intereses por todos los sitios, ¿no? Cada vez también, por suerte, cometen fallos y todos vemos pues por dónde van fallando, que se dejan atrás. Hoy en día, gracias a internet, hasta la fecha, pues sabemos y tenemos claro pues lo que vemos, y hay un gran porcentaje de muchedumbre pues que evidentemente pues no se entera todavía de por dónde se mueven los hilos. Sí es verdad que, por ejemplo, yo no quiero decir que yo no pertenezca, por ejemplo, a la muchedumbre, pertenezco evidentemente, somos uno más también, evidentemente, y lo triste de todo esto es que siempre pagan los inocentes, sea quien sea el culpable, y entonces pues yo creo que cualquier persona, en definitiva, tiene claro qué es lo que pasa mundialmente, por dónde van el dinero, las armas y quiénes son los países responsables de todo esto. Entonces, bueno, yo creo que es algo que está ya casi superado, ¿no? Mira, por aquí estaban haciendo un comentario en la caja de comentarios. Santi Griñán dice, respecto al tema anterior, dice, no estáis siendo claros. Jorge, dilo ya, coño, jesuita. Ya lo he dicho. Jesuita. Es que ya lo he dicho, yo lo tengo claro quiénes son y quiénes están detrás de todo esto. Y también insisto, sitúo a los jesuitas como la plana mayor de este entramado, pero no son los que están en lo alto de esta pirámide. Los sitúo ahí y yo le he seguido el rastro en la historia y veo cómo coinciden fechas en que desaparecen ciertos grupos y aparecen otros, y les he seguido la huella y siempre están ahí. Un jesuita siempre está en cualquier acontecimiento histórico, siempre hay un jesuita de manera muy civilina susurrando al oído de cualquier político, de cualquier magnatario, siempre han estado ahí. Son maquiavélicos, son algo que una mente humana racional no aceptaría nunca. Es su juramento. Insisto, lo digo claro, son ellos, pero ellos no son los que están en lo alto de la pirámide, son la parte más visible de esta pirámide. Antes Moisés hablaba de remontarse en la historia, totalmente de acuerdo con lo que dijo con el tema de ir hacia atrás. Es esa huella la que hay que seguir. Y bueno, esa huella yo la he seguido hasta el surgimiento de los jesuitas, que enlaza con los templarios, que vuelve a enlazar con el Imperio Romano. Es que es la misma historia de siempre. Para mí, no lo puedo decir más claro, son ellos. Respecto a lo que hablaba del terrorismo, un detalle, si me permite, Alex. Sí. A ver, yo tengo claro que los terroristas son ellos, los gobiernos, no los gobiernos directamente, pero sí estos gobiernos mundiales. Y lo digo porque
si quien sepa cómo está estructurada una banda terrorista, entenderá que es muy fácil captar adeptos que en algunas ocasiones la causa es justa, en otras ocasiones la causa es disparatada, como en el caso de los yihadistas. Y hay que entender que estas células en esa pirámide, en esa estructura terrorista, los que están abajo no saben ni siquiera quién le dan las órdenes. Y el que está a la cabeza de ese grupo terrorista no sabe ni de quién recibe las órdenes ni de quién recibe el dinero. O sea, que lo puede estar recibiendo muy bien de cualquier gobierno o de cualquier grupo de estos que estamos hablando. Para mí el terrorismo son ellos. Ha evolucionado porque antes tenían más necesidad de matar, ¿no? Ahora sí, no digo que no hay sangre, claro que hay sangre, pero también hemos visto que en algunos atentados incluso ha sido todo un montaje en directo, donde no ha habido ni fallecidos. No digo que haya ocurrido en Francia, no digo que haya ocurrido en Bélgica, pero sí en otros. Entonces ya ahora mismo, porque ellos en realidad no quieren matar, lo que buscan es que la sociedad que esté en shock, ¿no? Meter miedo y que la sociedad pues salte. Entonces llega el momento que dice incluso que no es necesario ni matar. No digo, cuidado, no digo en todos los casos, digo que he visto casos en que creo que no ha habido ni sangre, en algunos casos, que lo hemos en mi blog. No sé si han visto la última noticia. Yo no sé si se trata de no sé si es fake, o sea, no sé si la noticia es falsa de algún troll, pero encontré una noticia bastante graciosa, no sé si ustedes la han leído, que dicen de que un chaval de 19 o 20 años decía que habían estado en todos los atentados, pero de forma clara, ¿sabes? Como que el mismo pibe lo confirmaba, que estuvo en el de Boston, en el de París y ahora en el de Bruselas, que iba a coger un avión para irse a Estados Unidos. No sé si lo han visto. Sí, la leí. Bueno, de este tema de Bruselas no lo he seguido demasiado, un poco por cansancio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el atentado de París, yo estoy casi seguro de que allí no hubo 100 y pico muertos. Ahí hubo fallecidos, lo siento, la verdad, lo siento, y créanme que no detesto todo esto, pero tengo claro que allí no hubo. Recuerden que, por ejemplo, apareció una marroquí que dice que se había inmolado, e incluso esta señora apareció con un vídeo diciendo que pedía daños y perjuicios por haber dicho que era una terrorista que se había inmolado. Casos de esos hay muchísimos. Sí. Y, bueno, ocurrió también en las Torres Gemelas, donde los que iban en el avión aparecieron a los 2 del día, que estoy vivo, que estoy aquí, que yo no iba en el avión, ¿no? Entonces hay un totum revolutum ahí de mucho cuidado, en el que hay que tener mucho cuidado, porque sí, claro que ha habido fallecidos y yo lo siento mucho por ese tema, pero por ejemplo en Francia, en París, no hubo 100 y tantos fallecidos. El DNI, sí. El DNI que encuentran 2 manzanas más allá, ahora el portátil. Sí, hay muchos detalles, ¿no? Bueno, esta vez no hubo DNI, esta vez hubo un ordenador, ¿no? Un ordenador. Sí. Recuerden el caso Gladio, la red Gladio, que fue destapada por el presidente italiano. Alguien se fue de la boca y se descubrió una red terrorista de la OTAN que mataba en Europa. O sea, recuerden que fue así. Entonces, antecedentes hay. No, sí, eso siempre lo ha habido, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, en el siglo pasado estaban eso de los pistoleros, ¿no? Bueno, y también hay que recordar, por ejemplo, que lo hemos mencionado mucho esta noche, ¿no? Los jesuitas, que ellos eran los antiguos Assassin's Creed, como en el juego, ¿no? Eran los asesinos directamente. Empezaron como eso. Y si vamos a buscar aquí un pequeño paralelismo, a ver si os gusta, las siglas de los jesuitas es IHS, el grupo terrorista se llama ISIS, y IHS podemos también buscarle, digamos, una relación con antiguos dioses, Isis, Horus y Set. Efectivamente. Esto es muy curioso, ¿no? Sí, todo el logo jesuita está plagado de culto a dioses antiguos. El sol, los 3 clavos que ayer mismo me dieron la explicación, ya no la recuerdo, está todo plagado
de simbología antigua. Es que es lo que decías antes, Moisés, cuando hablabas de relacionarlo siguiendo el rastro en la historia. Estos señores son los que ejecutan las órdenes de esas familias que entraron por Venecia, que de la nobleza negra, que luego pasaron a los Países Bajos, que algunos fueron a Alemania, de donde viene la familia real británica, que no se llamaba Windsor, sino Coburg. Son estos. Es que hay que seguirles el rastro y vienen desde la época de Babilonia y toda esa época. Son los sí, mismos. la verdad es que sí, hay que seguirles el rastro. Y curiosamente, a día de hoy podemos ver que se le ha hecho mucho hincapié en quitarle el nombre de ISIS popularmente y llamarlo Daesh. ¿Por qué? Porque si ya se llamaban ISIS, ¿por qué los gobiernos europeos han dicho no, Daesh? ISIS no, Daesh, ¿por qué? Esto es curioso también. Sí. Pues bueno, gente, yo no sé si alguien quiere nombrar algo más. O podemos ir... Bueno, de todo lo que se ha hablado, yo creo que hay que dejar, a mi parecer, dos cosas claras. Primero, que los protocolos de los sabios de Sion, sean reales o no, se han cumplido. Y que hay un origen. Y que hay ciertas sospechas de dónde vienen, ¿no? Pero lo principal es que se han cumplido. Y cabe preguntarse quién tiene la capacidad para divulgar 100 y tantos años antes lo que iba a ocurrir durante todo el siglo XX. Yo creo que quien tiene la capacidad es quien lo iba a ejecutar esa trama, ¿no? Ahí lo ves. Y bueno, y en Bruselas, termino yo también mi parte, pues yo diría que hay una frase muy curiosa también en la fachada de la ONU, que es Ord and Chaos, es decir, del orden, o del caos, mejor dicho, hacemos el orden. Eso es un leitmotiv que me parece importante que se sepa que eso aparece en la fachada de la ONU y precisamente en Bruselas. Entonces, bueno, pues yo creo que Ord and Chaos es bastante claro. Sí. Pues nada, subrayo lo dicho por Jorge, los 2 puntos con el que nos tenemos que quedar de todo esto, ¿no? Sobre todo eso, lo sorprendente de que al final algo que alguien dijo algún día, pues parece que se ha hecho una realidad, ¿no? Y una triste realidad, por desgracia. Pues bueno, gente, yo creo que ya podemos ir cerrando aquí el chiringuito. Y nada, agradecerles a ustedes dos, a Jorge R. de Aruca Blog y Moisés Rojas de La Voz del Viento, pues haber aceptado esta invitación a hacer un podcast. Y nada, muy agradecido y que he aprendido yo bastante con ustedes dos nuevamente. Pues nada, Alex, gracias a ti por invitarme y nada, un saludo a todos los que hayan estado escuchando y a Moisés un saludo también. Bueno, pues un saludo también para ti, Jorge. Todo un placer haber estado aquí en esta tertulia contigo. Igual. Y bueno, y por supuesto, pues con Alex Robin del Sendero Oculto. Todo un placer colaborar con vosotros. Así que bueno, pues espero que sirvan estas palabras que tanto Jorge como yo pues hemos trasladado en la noche de hoy. Así que bueno, y mandaros pues un saludo a todos los oyentes y en general al Sendero Oculto. Y bueno, gente, les quiero dejar también que si quieren ustedes decirnos algún tema para el próximo podcast, pues que lo pueden dejar en la caja de comentarios, ¿no? El tema que les gustaría que tratásemos, por proponer que nos falte. Pues nada, muchas gracias a ustedes dos y a toda la gente que nos haya visto en directo diferido, que compartan si quieren y pueden este podcast. Y nada, que estos podcasts pues vienen muy bien, yo qué sé, si vas a ir al trabajo y vas en guagua o conduciendo, te lo puedes poner ahí en el pendrive o en los cascos y pasas el rato escuchándonos, ¿no? Así que nada, un saludo, gente, y nos vemos la próxima. Chao.